Hola amigos, les habla Ariel Ben Abraham. Esta semana tenemos la parashá Ki Tisa. Normalmente se traduce como cuando cuentes, porque la parashá comienza con el mandamiento de Hakadosh Baruj Hu a Moshe Rabenu de un censo a los hijos de Israel. Este censo ocurre inmediatamente después del episodio del becerro de oro. En otras palabras, este censo corresponde a la narración de Terumá y de Mishpatim, de las parashas anteriores, que como dijimos, se adelantan a el episodio del becerro de oro. En otras palabras, dijimos que la Torá no está narrada cronológicamente, y en este caso, este es el caso respecto a qué fue primero, la transgresión del becerro de oro o la presentación del Mishkan, del tabernáculo, la construcción del Mishkan, del tabernáculo, y la presentación del sumo sacerdote. En otras palabras, estos dos últimos acontecimientos, la construcción del Mishkan y la presentación del sumo sacerdote, ocurren después de la transgresión, y el censo además, este censo a que nos estamos refiriendo, ocurren después de la transgresión del becerro de oro, aunque están narrados no cronológicamente, como ya dijimos. Entonces, este censo y las últimas instrucciones que da Hakadosh Baruj Hu a Moshe Rabenu sobre el Mishkan, sobre el tabernáculo, preceden en la narración al pecado del becerro de oro. Sin embargo, ocurren después, ya en la cronología, en orden cronológico, después de esta transgresión, de este pecado. Entonces, la parashá comienza cuando tomes un censo de las cabezas de los hijos de Israel. En otras palabras, algo así como que el censo es una especie que cuando los hijos de Israel eleven sus cabezas. Entonces es interesante que cuando uno lo cuentan, cuando lo cuentan a uno, cuando Hakadosh Baruj Hu hace un censo de nosotros, en el censo nosotros elevamos la cabeza. Interesante. O sea, se cuentan las cabezas, pero no es cabezas elevadas, algo así como cuéntame a mí, ¿no?, dentro de la multitud. Sin embargo, la idea acá es que insistir en el hecho de que Hakadosh Baruj Hu nos tiene contados a todos, antes de nuestras transgresiones, después de nuestras transgresiones, como ocurre acá. Este censo ocurre precisamente después de la transgresión del becerro de oro, como ya dijimos, para contar a los que habían quedado luego de la transgresión. En otras palabras, ya leeremos próximamente, o nos referiremos próximamente a lo que ocurre a raíz de el becerro de oro, del episodio del becerro de oro. Nos vamos a adelantar un poco para referirnos a esto y no dejar cabos sueltos. La narrativa cuenta que debido a esa transgresión, el pueblo estaba dividido. Estaban en los que eran fieles a Hakadosh Baruj Hu y los que violaron esa fidelidad para adorar el becerro de oro, básicamente. Entonces, ¿qué pasa? Moshe Rabenu llama a los hijos de Israel en vista de este episodio y dice: los que estén conmigo, o los que estén con Hashem, que vengan a mí, que vengan conmigo. En otras palabras, los que somos fieles al Creador, estamos con Moshe Rabenu. La idea era un llamado de guerra. Guerra en el sentido de hay que eliminar los elementos que están atentando, por decirlo así, que están obstruyendo nuestra conexión con el Creador. Entonces cuentan nuestros sabios, algunos de nuestros sabios lo interpretan como la primera gran guerra civil que hubo entre los hijos de Israel. Es interesante que hablemos de guerra civil cuando no había nación todavía, estaban en el desierto. O sea, el sentido de guerra civil era que había enfrentamiento. Es interesante, hoy día, en nuestros tiempos actuales, hay editorialistas en la prensa israelí que, en vista de las divisiones que hay en el país entre religiosos, no religiosos, etc., de alguna manera
evocan, por decirlo así, la idea de una guerra civil. En otras palabras, Hasbe Shalom, o sea, que no ocurre, o sea, en el sentido de que realmente hay un enfrentamiento. Entonces, cuando hay dos concepciones distintas de la manera en que abordamos la vida y la realidad, uno prevalece, a no ser que haya consenso. Consenso no estamos hablando de ceder, de buscar el gris, como ya nos hemos referido antes. O sea, la cuestión, como ya hemos visto en la Torá y en el judaísmo, es bastante blanco o negro. O sea, no es blanco y negro, es blanco o negro. O sea, el gris es como como anteriormente nos hemos referido en el blog y acá en los videos, es cuando decimos que los modos y atributos de amor no cohabitan o coexisten con nada diferente a ellos. En otras palabras, o uno es o no es. Esa es la idea. Bueno, ya nos hemos referido en comentarios anteriores, en el blog, aquí no tanto, en los videos, sobre este asunto. Es importante que lo tengamos en cuenta. O sea, tenemos que tomar una actitud realmente radical con relación a nuestra relación con Dios. Esto es importante. O sea, o seguimos unos principios que la Torá nos señala, que determinan nuestra conexión con el Creador, o estamos fuera, básicamente. Entonces, el episodio del Becerro de Oro, de alguna manera, es el recordatorio que nosotros tenemos sobre esto. O sea, o hacemos idolatría, o sea, estamos abocados, por decirlo así, o inclinados o sometidos a las ilusiones, fantasías y deseos materialistas de ego, como los llamamos en el blog, o estamos fieles, por decirlo así, leales a los modos y atributos de amor. En otras palabras, lo que contradice todo lo que son las tendencias negativas de la conciencia, básicamente. O sea, ya lo hemos dicho muchísimas veces, lo que nos redime realmente es amor. Es nuestra redención. Eso lo sabemos, la Torá nos lo dice, lo experimentamos desde el momento en que nacemos. Cada vez que tenemos algún problema, que tenemos algún rollo, el amor es lo que nos redime, ya sea a través de que nos perdonen, a través de rectificar, a través de reconocer, pero sobre todo a través de preservar lo que es bueno. Esto es muy importante. La actitud de preservar lo que es bueno es amor. Y el no hacerlo es odio, es lo contrario. Entonces tenemos que ser fieles a lo que nos mantiene bien, a lo que nos mantiene con vida, a lo que nos sustenta, a lo que nos da ánimo, a lo que nos da sentido a la vida. Esa es la fidelidad que nosotros debemos tener. O sea, nosotros no estamos siendo fieles a un Dios simplemente porque tenemos que ser fieles a un Dios. Somos fieles a los principios que el Creador nos enseña y que Él dice que son los atributos, las cualidades que nos conectan a Él. O sea, lo que tenemos en común con Él desde el punto de vista de lo que Él nos enseña a hacer, a hacer y tener. Esa es más o menos la idea. Bien, es interesante porque en este censo de alguna manera nos cuenta acá la Torá que había que entregar medio shekel de plata, o sea, la mitad de un shekel. Interesante porque un shekel en esa época estaba dividido en 20 unidades. Entonces medio shekel eran 10 unidades. Entonces, dice acá la Torá, como expiación, en otras palabras, nosotros estamos dando la mitad, algo así, de lo que tenemos al Creador, o sea, para la construcción del Mishkan. Todo esta recolección de dinero con este censo de medio shekel iban al Mishkan. ¿Por qué al Mishkan? Ya lo dijimos, porque el Mishkan, el tabernáculo, el templo, la construcción del templo era la expiación del becerro de oro. En otras palabras, no hacemos idolatría cuando estamos conectados con el Creador. El santuario es nuestra conexión con Él. Ya lo hemos dicho antes, muchísimas veces nos hemos referido a esto en el blog. Entonces, nuestros sabios dicen que ¿por qué medio shekel?
Uno dice, bueno, nuestra relación con el Creador debe ser completa, no hay que entregarnos todo. El Creador dice, no, es que ustedes están incompletos, eso es lo que nuestros sabios interpretan. Nosotros estamos mitad, porque la otra mitad es Hakadosh Baruj Hu. Es bastante profundo. No lo podemos tomar a la ligera, ojo. En otras palabras, nosotros somos lo que somos, porque somos parte del Creador. Venimos de Él, somos una emanación de Él. De eso se trata. Entonces, cuando estamos dando la mitad, estamos reconociendo que nosotros realmente somos la mitad. No somos uno. Uno somos con el Creador. Mientras tanto, somos mitad, por lo tanto, tenemos que dar una mitad. Simbólicamente representada por el medio shekel. Esto es bastante profundo, tenemos que poner mucha atención a esto. Porque la manera como expiamos, que es lo que nos dice acá la Torah, a través de dar el medio shekel, es estando con el Creador. Estamos con el Creador a través de un santuario. Por eso, nuestros sabios explican que la cronología se invirtió. Primero fue el tabernáculo y después el becerro de oro, siendo que cronológicamente fue al revés. Precisamente como anticipo. Dicen que tiene dos significados. Primero, para decir que primero hay un santuario, antes de cometer cualquier transgresión, que uno normalmente las comete porque no somos perfectos, hay un lugar a donde nosotros podemos ir. O sea, ya existe ese lugar. Todos nuestros sabios místicos dicen, por eso la Torah narra invertidamente el orden. O sea, primero hay un santuario, luego hay una transgresión, siendo que fue al revés. Pero la idea es decirnos, ya hay un santuario antes de cometer cualquier transgresión. Hay un santuario en el cual podemos estar conectados con el Creador. Y hay unas instrucciones para hacerlo. Hay un sumo sacerdote. Hay un arca. Hay unos utensilios. Hay unas ofrendas. Eso ya está, por decirlo así. O sea, el santuario precede a cualquier cosa que pueda haber después. Por eso la Torah lo narra en ese orden. O sea, antes de que pensamos en algo negativo, sabemos que podemos regresar. Inclusive antes de cometerlo. Antes de cometer la traición, sabemos que hay un regreso. O sea, no es una cuestión de decir, bueno, entonces, ¿qué? Uno puede hacer lo que le da la gana y después regresa. No necesariamente. Simplemente nosotros transgredimos o hacemos algo negativo porque tenemos de alguna manera que experimentar eso. Pero el retorno realmente depende de nosotros, no es automático. O sea, cuando uno tiene adicciones, obsesiones, patrones de conducta negativos, etcétera, arranques así tal, que uno reconoce que son cosas negativas dentro de la conciencia individual, uno sabe que hay una salida de eso. O sea, ese cuento de que no puedo salir, estoy completamente encadenado, de esta adicción no salgo, como un vicio, como una adicción de esa fuerte, como heroína, algo así. Sí hay salida. Requiere un esfuerzo. Ese esfuerzo corresponde o depende más bien de nosotros. O sea, la casa está ahí, pero no es tan fácil salir. O sea, no es tan fácil ponerlo de esta manera, de no salgo y después entro, así como si fuera fácil. Interesante, aquí, en esta área del Monte Carmelo, acá en Haifa, obviamente su servidor vive en un área, una loma, ¿no? O sea, está entre el nivel del mar y la cima del Monte Carmelo. Está más o menos en medio. No, de alguna manera hay que subir y bajar todos los días. Entonces, si voy al mercado tengo que subir. Voy a la casa tengo que bajar. Entonces, me he hecho la reflexión últimamente, es tan fácil bajar y tan difícil subir. Bueno, es obvio, ¿no? Eso requiere un esfuerzo físico. Pero la idea es verlo desde el punto de vista filosófico.
Cuando decimos filosófico estamos hablando de lo ético. Entonces es fácil caer en cosas negativas, es fácil caer en ilusiones. Y es difícil ascender a lo que es verdadero, a lo que trasciende, a lo que no es una ilusión. Pensemos en esas cosas, es fácil bajar. Entonces, claro, hay una parte de arriba, por decirlo así. O sea, uno baja y hay una parte donde uno vuelve a subir. Pero uno está consciente, si yo voy abajo, la subida va a ser difícil. O sea, ya hay una dificultad. Entonces, en esa dificultad radica si realmente somos capaces de regresar a esa casa que se llama santuario, a esa conexión con el Creador, o no. Realmente depende de nosotros. Eso no es una fórmula mágica de algo así como el que peca y reza empata. Aquí no funciona eso. Porque lo que los otros llaman empatar es el regresar. Ese retorno no es fácil. Si no, nada más miremos alrededor, ¿no? Miremos nuestra vida, miremos lo que hemos hecho. Hay cosas a las que no podemos, inclusive consideramos que no podemos ni regresar. Si ya se hizo, es como si uno hubiera quemado un puente. O hubiera tumbado una escalera. No puede subir, no hay escalera. Está uno en un laberinto, en un pozo, un abismo. No hay manera de subir. ¿No? Tengamos en cuenta eso. Bien. Posteriormente, continúa, después del censo, ya dijimos, continúan las instrucciones, las últimas instrucciones de la construcción del Mishkan. Insiste, hay que repetirlo, dijimos en la parashá pasada, que los utensilios y algo así como las piezas que sostienen el Mishkan. O sea, cuando uno tiene una carpa, que uno pone una especie de clavo para sostener, no recuerdo el nombre de eso, ¿no? Una especie de estaca, ¿no? Esas estacas son de cobre. Y los utensilios, o sea, con los que el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, manipula su oficio con las ofrendas, ese tipo de cosas, son de cobre. Tenemos que insistir en esto ya que estamos hablando de transgresiones y de caer, etcétera, etcétera. Ese es el cobre, básicamente. Es interesante, las bases del Mishkan, del tabernáculo, los utensilios que se utilizan para elevar las ofrendas son de cobre. En otras palabras, con ese mismo ímpetu con el que caemos, ese mismo ímpetu es el que tenemos que tener para volver a subir. Ese es el cobre. Está interesante porque tiene un aspecto positivo, ¿no? O sea, proporcionalmente, las cosas de cobre que hay en el Mishkan son relativamente mayores en número que las de plata y las de oro. Entonces, entendamos las tendencias, por decirlo así, negativas de la conciencia, ese ímpetu, ¿no? El ego, las pasiones, los instintos, las cosas que sentimos que estamos obligados, que nos obligan a actuar de determinada manera. Una fuerza bastante fuerte, bastante poderosa. Es la que sostiene nuestra conexión con el Creador. O sea, suena como una contradicción, uno dice, bueno, son tendencias negativas, sí, pero la tendencia es fuerte. Y esa fuerza es la necesaria para volver a subir, para volver a conectarnos con el Creador. Ese es el cobre. Ojo. Dijimos en el comentario la semana pasada, la semana antepasada también, en uno de los dos, que el cobre de alguna manera no, el cobre, ya lo dijimos, representa lo que consideramos algo así como que a lo que le tenemos miedo de alguna manera. O sea, uno le tiene miedo al ego, el ego como un monstruo, ¿no? O a las pasiones, o a las reacciones así impetuosas.
De repente uno ve algo que uno considera que no está bien y viene el cabreo y la ira, o sea, el fuego, ¿no? La efervescencia. Eso no es negativo realmente. Viéndolo desde su punto de vista intrínseco, no lo es. Es una fuerza súper poderosa como el ego. La idea es redirigir esa fuerza en la dirección correcta. En alguna parte del Talmud dice, que en Baba Batra creo. Sí, cuando estaba hablando de compensaciones, ¿no? De los daños que uno hace al prójimo y, en fin, la cuestión de negocios y eso. Entonces, hay un episodio en el que se narra cuando uno tiene un buey, ¿no? El buey anda suelto y el buey eventualmente causa daños en el jardín o en la huerta del vecino. Entonces, obviamente uno tiene que compensar al vecino por los daños que ha hecho. Pero el punto es, o sea, el punto que queremos destacar acá es que de repente ellos hacen un paréntesis al narrar sobre las compensaciones y los daños, etc. Ellos dicen, el buey tiene la capacidad de construir, o sea, o así sembrar, por decirlo así, preparar a través de un arado un campo o destruirlo. Entonces realmente no hay nada malo con tener un buey salvaje, fuerte y tal. La idea es que ese animal tiene que tener una yunta. Entonces nuestro sabio en el Talmud dice, esa yunta son los mandamientos. Esa yunta es la Torah. Entonces con la yunta se construye, se ara el campo y se siembra. Entonces la otra opción es dejar al buey salvaje, ¿no? Sin la yunta, suelto por ahí. Ese es básicamente el significado simbólico que hay detrás de todo esto, ¿no? O sea que no basta realmente con justificar el hecho de que uno tenga una actitud negativa hacia algo, hacia alguien, lo haga, o sea, perpetre algo negativo, realice algo negativo y compense. Bueno, dice, bueno, yo lo dañé, yo lo pago. Realmente no se trata tanto de eso. La lección es controlar la causa de aquello que causa daño. Esa es la idea. Dice, bueno, pero es que la naturaleza humana es reincidente, uno actúa así y tal. Sí, pero no se trata de eso. La idea es de controlarlo. De eso se trata. Ese control lo realizamos, ya lo dijimos, con una yunta que se llama la Torah. Y o con nuestra conexión con el Creador. O sea, cuando decimos y con nuestra conexión con el Creador, o sea, tefilá, nuestros rezos, por ejemplo. Ya tenemos estudio de la Torah, rezos y las buenas acciones además. O sea, tenemos que realizar lo contrario a lo destructivo. Y así estaremos todos felices. Por eso equiparamos los modos y atributos, los caminos y atributos del Creador con los modos y atributos de amor. De eso se trata. O sea, el fin de cumplir los mandamientos y de seguir la Torah es de ser felices. Realizar la misbah de amarnos unos a otros. Está en Levítico, no está en ninguna otra parte. La misbah del judaísmo. Y es práctica, además. No hagas a otro lo que te es desagradable a ti. O sea, no basta con decir te quiero. La idea es, yo no te voy a hacer lo que a mí no me gustaría que me hicieran. Con la excepción de aquello de ser masoquista, ojo, ¿no? Es que a mí me gusta que... No, cuidado. Ahí está la Torah nos explica eso. Bien, este tema es aquí vamos a sacar por lo menos dos videos, no va a alcanzar a elaborar, dilucidar cada cosa, porque hay bastante aquí en esta parábola, no tanto a nivel de episodios, sino a nivel de episodios o de acontecimientos, como el hecho de que cada cosa tiene su significado. Entonces no podemos dejar pasar ciertas cosas aquí, tenemos que analizarlas en detalle. Dijimos antes que en el blog, lo hemos dicho acá, esto es importante,
el hecho de que la razón de la Torah, la razón de la existencia, la razón de la creación del mundo realmente tiene que ver con la erradicación de la idolatría, básicamente. Entonces, uno lee la Torah y parece que uno como que, o sea, y la Torah te lo está diciendo, o sea, todos los episodios que han tenido que ver de principio a fin tienen que ver con idolatría. La transgresión del jardín del Edén, eso es idolatría. Es que sentirse de Dios, creerse de Dios y decir, bueno, yo puedo ser un Dios también y tal. Eso es idolatría, es autoidolatría, de creerse que uno es Dios. Pues viene la generación del diluvio, la misma historia. Tipo, estaban haciendo idolatría y para ellos no existía Dios. Ellos estaban bastante metidos con sus poderes y lo que tenían en esa época. Dicen que era otra genética la del cuerpo. No era como ahora, había gigantes, etcétera. Y la gente era extremadamente espiritual. O sea, era una idolatría bastante sofisticada, por cierto. Cuenta el Midrash. No era parte del plan de Hakadosh. El plan de Hakadosh Baruj Hu con la creación es que seamos socios con Él. Esa es la idea, es que lo lleguemos a conocer. Hay una creación, hay un creador, bueno, la idea es que tengamos una relación con Él. No decir, bueno, Él está allá y nosotros estamos acá y vamos a hacer lo que nos da la gana. No es así. La idea es que Él quiere que tengamos una conexión con Él. Y ese ha sido todo el esfuerzo desde el principio, desde Adán hasta acá. Entonces algo así como que la culminación, el clímax, por decirlo así, ¿no? La culminación de todo este episodio del becerro de oro, como decir, y todavía siguen adorando imágenes. O sea, a pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de Egipto, a pesar de Babilonia, perdón, de la Torre de Babel, a pesar de Sodoma y Gomorra, a pesar del diluvio, todavía estamos en eso. Esta parasha tiene que ver, como todas las parashot de la Torah, de alguna u otra manera, tiene que ver con idolatría. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Y esta generación no está exenta de eso. El hecho de que no tengamos la idolatría de hace 2000, 3000 años no quiere decir que no hay idolatría. Claro que la hay. Nada más miren todo el mundo de fantasía que se ha creado alrededor. Interesante, porque hace días, hablando con unos amigos, sobre este tema precisamente, ¿no? O sea, hay gente que quiere, por ejemplo, que la entretengan, ¿no? O sea, no quiere realmente una relación constructiva o aceptando a la otra persona tal como es. Sino que normalmente quieren que la gente sea a la manera como ellos quieren. De ahí que existan los clubes, ¿no? O sea, que hay clubes de gente que juega tenis, hay gente que juega golf, ¿no? Hay clubes literarios, en fin. Gente que tiene intereses comunes. Entonces crean una asociación. Y la internet está lleno de eso, ya sabemos. Pues la idea es que tan reales, por decirlo así, o que tan trascendentes, más bien, esas ideas son. Entonces, bueno, supongamos, a mí no me gusta el deporte, no me gusta el golf ni el tenis, ¿qué hago? Eso no quiere decir que porque no me gusta sea algo que para mí es un viaje de ego, una fantasía. No, para otras personas es real, lo disfrutan, está bien. Pero el punto de esto es lo que veníamos diciendo anteriormente, que hay gente que tiene ciertas ideas, o sea, todos las tenemos de alguna manera, claro, pero en este caso hay gente que tiene ciertas ideas en las que todo el mundo tiene que encajar en esas ideas. Si no, pues uno está fuera de esa persona o de esa concepción. Entonces, el punto no es no tenerlos, todos los tenemos. La idea es qué tan positivos, constructivos e integradores son en la medida en que uno los realice, o sea, los exprese, los manifieste. En otras palabras, con lo que uno hace, uno crea empatía con la gente, o lo contrario. Más o menos un poco de eso se trata. Pero la mayoría de la gente normalmente, todos nosotros estamos incluidos, la idea de el entretenimiento es muy interesante. O sea, si ustedes se dan cuenta, y cada vez es peor, o sea, las maquinitas esas, los iPod y, ¿no? El cine, las modas, ¿no? Que la gente sigue una moda. Eso es una forma de idolatría, lo es. Sobre todo cuando uno se está separando
de algo vital que se llama vida, algo real que se llama vida. Dice, bueno, es que para mí vivir es estar con una maquinita. Y sí, vivir en tu imaginación. Y la vida a veces es algo más que eso. Pero bueno, no nos salgamos. O sea, estamos en el tema. Lo que estamos diciendo es que no vamos a redundar más sobre ya lo que ya hemos hablado. Y cada quien puede hacer de su vida lo que quiera, en últimas. La idea es que tanto eso que uno quiere hacer de su vida le traiga a uno su propia satisfacción, su propia felicidad, por decirlo así, y la de otros además. Uno es feliz en proporción al entorno en que uno está. O sea, no hay tal de que uno es feliz dentro de uno mismo. No. Uno es sí dentro de uno mismo, pero hay un entorno. Hay una gente con la que uno se comunica, hay un espacio. Esa felicidad tiene que formar parte de eso también. O sea, ya dijimos que el judaísmo no se trata como esas sectas o religiones o creencias orientales, que uno se va a una montaña, una cueva y no funciona así. Acá tenemos que ser 10 cada vez que vamos a rezar, no pueden ser menos. Esa es la idea, ¿no? Bien, continuamos. Entonces, seguimos. Hay unas instrucciones acá sobre el Mishkan, que como habíamos dicho en la narrativa, y que culminan con el Ketoret, el saumerio. Ya hemos dicho que el saumerio es algo así como la culminación, la parte más importante de las ofrendas. Simbólicamente cuentan nuestros sabios que el hecho de que el humo se va arriba siempre, o sea, no se queda por aquí, sube. El incienso es realmente nuestra conexión con el Creador, cuando uno realmente transforma todo lo material, como quemar algo, ¿no? Que se transforma en humo. O sea, eso lo elevamos al Creador. Entonces, los elementos que tiene el saumerio, o sea, hay unas hierbas aromáticas y tal. Entiendo que son 11, creo. Están relacionados con cualidades que tenemos a nivel individual, a nivel de discernimiento, a nivel de creencias, a nivel de pensamiento, a nivel de sentimientos, pasiones, emociones, que tenemos que elevar al Creador. Esa es la idea. De eso se trata. Bien, inmediatamente después de esto, pasamos a el recordatorio del Shabbat. El Shabbat se recuerda constantemente a través de la Torah. Es increíble. Increíble no en el sentido de que no lo creamos, sino lo importante que es. Ya nos hemos referido en los blogs, nos hemos referido al Shabbat acá en los videos. Hay que destacarlo. Esto es muy importante. Hay que destacarlo porque en el Shabbat estamos realizando nuestra conexión. Y es interesante que esté yuxtapuesto en el sentido de que está pegado a las últimas instrucciones sobre el Mishkan, sobre el tabernáculo. ¿Por qué? Porque es parte de la conexión. Entonces cuando precisamente en este episodio es cuando nuestros sabios deducen que las 39 labores relacionadas con la construcción del Mishkan son las 39 labores que no debemos hacer en Shabbat. O sea, la Torah no lo dice específicamente, pero automáticamente el hecho de que haya conexión entre el Mishkan, la construcción del Mishkan y el Shabbat, automáticamente nuestros sabios dijeron, bueno, ¿y esto qué es? Y la explicación vino. Entonces, las labores que nos instan, que nos urgen a construir nuestra relación con Dios, de alguna manera cesan en Shabbat. Porque en el Shabbat ya esa conexión está, no es necesario construirla. Esto es muy, muy importante. Uno dice, pues, bueno, es un día en que tenemos... No, la construcción la hacemos en los 6 días de la semana. En esos días hay que construir un Mishkan. Hay que establecer un nexo. Hay que reforzar una conexión con el Creador. Eso es súper clave. Estamos construyendo, estamos siendo socios en su creación. Cuando llega el Shabbat, ya esa conexión, algo así como se celebra, no haciendo nada.
Esta es más o menos la idea. Bien, entonces vamos a hacer una pausa acá, de ahí vamos a saltar inmediatamente al episodio de la transgresión del becerro de oro. Así que continuamos en este próximo video que viene ahora.